¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Hoy tenemos un programa bastante importante porque vamos a hablar sobre la importancia del allanamiento con respecto al incumplimiento de regímenes de visita. Es importante porque ahora mismo hay una gran población en nuestro país que está justamente en espera de un régimen de visitas, tanto padres como madres. Y lamentablemente el Poder Judicial tiene un sistema un poco o bastante ineficiente al respecto. Vamos a hablar con un invitado al respecto para que nos pueda ilustrar más o menos cuáles son las vicisitudes que tienen los padres de familia en cuanto ingresan a este tipo de problemática judicial de familia. Antes quiero hacer una breve descripción de lo que ha estado sucediendo en nuestro país con respecto a las declaraciones del Ministerio de Educación y también las declaraciones del Ministerio de la Mujer. Es importante recalcar que nuestra selva peruana en realidad ha sido blanco de mucha instrumentalización en cuanto ahí convergen muchas problemáticas. Y una de las problemáticas está vinculado a la infancia. La infancia en realidad está relegado en el país entero desde su legislación, es decir, la legislación peruana ha dejado de lado la perspectiva de infancia y hoy tenemos tristes declaraciones de este gobierno de nueva izquierda. Recordemos que este gobierno es de nueva izquierda. Tenemos una presidente que es de nueva izquierda. El anterior gobierno también era de izquierda. En ese sentido, podemos decir que tristemente han catalogado a la infancia y su problemática o entorno de violencia como si se tratara de una cuestión de tradición o costumbre, cosa que viene repitiendo esta cúpula política de nueva izquierda, no de ahora, sino de antaño. Es decir, ellos son los que siempre han mencionado que la violencia estructural a la infancia necesariamente tendría que ser una cuestión cultural. Pero lejos de mencionar esto como algo tan aberrante, es decir, no podemos permitir que en nuestro país se catalogue culturalmente la violencia como si se tratara de prácticas culturales, pero tampoco podemos permitir que se solicite el asesinato sistemático de bebés, ¿no? Con la excusa justamente de la problemática de la mujer en la selva peruana. La mujer en la selva peruana empieza su embarazo de manera precoz, es decir, hay niñas violentadas desde muy pequeñas. No podemos decir que esto es una práctica tradicional, ni mucho menos de costumbre. Lo que sí se puede catalogar es como un ilícito, es decir, un delito penal, el que ataque sexual, psicológica o físicamente a una niña o a un niño. En ese sentido, es importante recalcar que tristemente estos gobiernos de izquierda han ido bloqueando el desarrollo justamente de esas niñas que están en la selva peruana. No llega a la educación justamente porque estos gobiernos han estado dinamitando el desarrollo de nuestro país justamente en estas zonas que lo necesitan, con ONGs como Grufides, por ejemplo, de Mirta Vázquez, que han ido bloqueando el desarrollo de escuelas, de centros de salud y también de trabajo. Trabajo para los padres de estos niños que tanto requieren justamente el progreso. El progreso que estos gobiernos de nueva izquierda no han ofrecido y ahora pretenden instrumentalizarlos, ¿no? Es decir, se pretende instrumentalizar esta problemática de la infancia justamente para poder lograr sus caprichos. Caprichos como, por ejemplo, marchas, caprichos como, por ejemplo, legislación aberrante que está vinculado más bien a la nueva izquierda internacional, como es el aborto, entre otros asuntos más de legislación. Y no lo vamos a permitir. Es decir,
los peruanos de bien no vamos a permitir este tipo de antojos de cierta clase política. Ahora mismo estamos en medio de una especie de disputa de izquierdas, ¿no? Y no vamos a, de alguna manera, caer. Llamamos a la gente a poder reflexionar al respecto y ver el trasfondo. Y entrando a nuestro tema de hoy con respecto a los allanamientos que están vinculados a los incumplimientos de regímenes de visita. ¿De qué se trata esto? En realidad, en el artículo 82 del Código Civil, ¿no?, del Código del Niño y el Adolescente, se especifica que se debe variar la tenencia del niño con respecto a si uno de los padres está ejerciendo algún tipo de violencia o destrucción de la imagen de papá o de mamá. En ese sentido, es importante recalcar que no permitir regímenes de visita o no permitir el contacto padre-hijo o madre-hijo, en realidad está totalmente sancionado por justamente el Poder Judicial que vela por estas situaciones de familia en nuestro país. Entonces, es importante recalcar que se aprobó la tenencia compartida, es decir, la modificatoria de la ley de tenencia compartida en nuestro país con estas especificaciones, que el juez tiene que, en primer lugar, tener en cuenta que papá y mamá deben de tener contacto con el niño y es el derecho de los niños el poder estar vinculados con sus padres y que ninguna de las partes tienen que hacer lo contrario porque si no, sencillamente pueden hasta perder la tenencia, es decir, se puede variar la tenencia o solicitar la variación de la tenencia. En el medio de este tipo de legislación con respecto, obviamente, en favor de la infancia, vemos que actualmente no se está cumpliendo, es decir, ni siquiera los allanamientos. ¿Por qué? Porque hay una especie de favoritismo extremo hacia la mujer, como lo hemos ido explicando programa a programa, que estas perspectivas que tienen que ver con cuestiones de género, en realidad lo que está haciendo es bloquear la sana convivencia de los niños con los padres. En ese sentido, hoy tenemos un caso bastante interesante con respecto a los regímenes de visita y de cómo algunos papás están luchando justamente mínimamente para poder ver a sus hijos. Pero al margen de esta situación tan, vamos a decir, penosa, de que muchos padres están en esa lucha de poder ver a sus hijos, una lucha judicial, podríamos mencionar que detrás de esto hay un sinfín de antecedentes y un sinfín de escenas que normalmente no vemos y no se está dando a conocer. En realidad, un padre o madre obstruido sufre mucho de denuncias vinculados a falacias que son calumniosas, que son dolosas, para bloquearlos justamente y estos papás sufren más bien de denuncias falsas, es decir, detrás de una obstrucción de un vínculo hay un sinfín de otros delitos que la parte violenta está ejecutando y lamentablemente el Poder Judicial no está visualizando esto y es toda una problemática que hay que conversarlo, hay que contarlo y mencionar también que en realidad los allanamientos son una orden judicial, es decir, es el juez que está ordenando que una de las partes cumpla la ley. Y normalmente, vamos a decir en su gran mayoría, porque también hay padres obstructores, pero hay un gran porcentaje que más bien son mujeres, es decir, las madres que son las obstructoras. Y es importante recalcar que justamente estos allanamientos no se cumplen porque
la condición de mujer, la condición de tal, hace posible que el juez, ¿no?, se parcialice un poquito con la mujer. Más que un poquito, yo diría de manera totalmente ideologizada e irracional. Los expedientes que llegan hasta nuestras manos, en realidad dan fe de esto, porque hay un gran porcentaje de padres de familia que ahora mismo están siendo obstruidos en su régimen de visita, inclusive hasta ganando la tenencia. La semana pasada hablábamos de un caso de un padre de familia que luego de una batalla descomunal en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y a la vez también en el juzgado de familia, en el proceso de tenencia, logra la tenencia de su hija. Ahora, ¿por qué logró la tenencia de la niña? Porque habían pruebas terribles en contra de la madre. Es decir, el padre tiene que demostrar que la violencia es extrema al punto ya de ser tortura, como para que el Poder Judicial pueda darle la tenencia al papá. Lejos de lograr una igualdad de derechos, lo que se está haciendo es lograr una desigualdad a través de estas leyes que se han ido instalando dentro de nuestro sistema jurídico. Y es importantísimo el poder conversarlo, el poder mencionar, porque vamos a ir viendo más casos, porque no es atípico, no es una cuestión que de pronto nosotros ponemos un expediente y esto está totalmente aislado del resto de, vamos a decir, de los casos que se litigan en juzgado de familia. Hoy vamos a tener a el ingeniero Ricardo Fuentes, que en realidad es un padre de familia común y corriente, pero que ha tenido que pasar por todos estos inconvenientes para poder reclamar en algo a la justicia el derecho que tiene de poder convivir con sus hijos y a la vez principalmente el derecho que tienen los niños de poder ver a su padre y finalmente compartir con su papá. Muchas veces la justicia peruana, específicamente la justicia dentro de los procesos de familia, solamente, vamos a decir, obligan a el padre a dar la pensión de manera, vamos a decir, muy drástica, hasta con penas de cárcel, pero no están viendo el lado de que el papá también requiere poder vincularse con sus hijos y también los niños. Por un lado, los ven como que tienen que cumplir los alimentos bajo cualquier circunstancia, porque es el derecho de los niños y es lo correcto, es decir, los niños necesitan poder subvencionar todos sus gastos, pero eso no significa que solamente al padre lo vean como una especie de cajero donde el papá tenga que darle plata, pero inclusive la misma justicia participe en obstruir el vínculo de los niños con su papá y finalmente no puedan compartir. Eso es lo que ahora mismo está sucediendo en el derecho de familia y eso es lo que se tiene que corregir. Y en realidad, como les mencionaba, no es el único caso, hay un sinfín de casos, una especie de cola inclusive que tenemos con respecto a los expedientes para poder finalmente visualizar, el poder llevarlos mínimamente a un programa como este, que es un programa virtual, pero importante porque se tiene que conversar, se tiene que dar a conocer este tipo de problemática y hay muchos papás que están justamente en espera para poder hablar de sus casos. Y el allanamiento, como les mencionaba, es una forma ya coercitiva de decirle a la parte, ¿no? ¿Sabe qué? Tiene que cumplir lo que ordena el juez porque de lo contrario vamos a ingresar a su vivienda y finalmente va a ser un poco incómodo la situación y por lo general pues el derecho de familia no llega
a esas, vamos a decir, a esos puntos, pero en cuanto la otra parte incumple de manera reiterativa, es decir, el juez ordena y dice, papá tiene que visitar a su hija de tal fecha a tal fecha en la casita de encuentro, específicamente de tal hora a tal hora. Y si a la mamá o al papá no se le da la gana de cumplir una y otra vez, significa desobediencia a la autoridad, desacato a la autoridad, y esto ya es un tema de ilícito penal, porque de familia se pasó a ser penal justamente porque no se está cumpliendo una orden del juez. Es decir, el juez en realidad es aquella persona que está impartiendo la justicia y por lo tanto se debería de todo caso de acatar las decisiones, pero muchas veces en familia no se acata las decisiones y el juez tiene que ordenar una y otra y otra y otra vez, y aún así muchas veces, porque el afectado es el Estado peruano y automáticamente entra la Procuraduría, muchas veces queda impune. Es decir, muchas madres de familia obstruyen el vínculo padre-hijo y esto queda totalmente impune dentro del Poder Judicial porque justamente no hay un sentido de penas drásticas para aquellos que incumplen inclusive con órdenes judiciales. No sé si por ahí ya ingresó Ricardo. Si todavía no ingresa, mencionarles también que dentro del Poder Judicial tenemos ordenamiento que sí debería de alguna manera ser acatado, y ahora mismo dentro del Congreso de la República se está generando una ley muy importante para poder ayudar justamente a la legislación y a estos casos específicamente para que se resuelvan de manera más óptima. Bien, hacíamos mención sobre el caso que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la segunda sala especializada de familia de Lima Sur, que confirma y ordena el allanamiento por incumplimiento de régimen de visita. Esto es en favor justamente de un padre de familia. Como colectivos y como movimientos de padres de familia, nosotros participamos en la modificatoria de la ley de tenencia compartida. Y esto en el Congreso en realidad fue bastante sonado, justamente porque había que legislar en favor de la infancia y de la familia, resguardando obviamente la integridad de los niños en cuanto haya violencia o en todo caso maltrato dentro del seno familiar. Esta orden de allanamiento señala que se debe respetar, ¿no?, el interés superior del niño, es decir, el interés de los niños sobre el resto de los actuados, justamente para que cese esta obstrucción de vínculos con respecto a este caso. La sala es muy específica. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de desobediencia sistemática a la orden judicial de cumplir con el régimen de visitas. Es decir, no hay excusa alguna para que un padre o madre incumpla con el régimen de visita. No siempre la ley obviamente actúa en favor del cumplimiento de estos plazos establecidos, justamente porque hay unos mecanismos que normalmente se utilizan y son totalmente ilícitos y deberían de alguna manera ser observados, o en todo caso deberían del mismo Poder Judicial salir la iniciativa de poder controlar las famosas medidas de protección. En cuanto quieren bloquear, por ejemplo, un régimen de visita, automáticamente por ahí se les ocurre poner una denuncia de violencia psicológica solamente y automáticamente se genera una medida de protección. Y esta medida de protección hace posible que se obstruyan las visitas, inclusive prácticamente se vuelve una situación totalmente engorrosa judicial porque hay que ir
de un papeleo a otro papeleo y a otro papeleo para poder de alguna manera esclarecer y nuevamente llegar al correcto y normal régimen de visita. Estos mecanismos deben ser controlados por el Poder Judicial. Ya habíamos visto en una mesa de trabajo en el Congreso de la República, justamente porque estas medidas de protección se daban de manera indiscriminada. En cuanto cualquier persona a sola verbalización puede decir que requiere medidas de protección porque está inmerso en un tipo de violencia sin necesidad de probarlo muchas veces. En cuanto la mujer es quien relata, automáticamente sale la medida de protección. Y esto perjudica muchísimo en el tema de familia. Y esto hay que, en realidad, decirlo y finalmente hay que levantar esto como una especie de banderita porque ya son muchos expedientes que son afectados y son los niños al final los que pagan los platos rotos de estas medidas de protección que son sacados en exceso. En este caso, por ejemplo, seguramente ya Ricardo nos va a contar de cómo es que él en realidad ha sido sistemáticamente obstruido durante muchísimos años por su expareja a solo de pronto despecho o de pronto conflictos que no se han resuelto o sencillamente pues porque la otra parte lamentablemente tiene problemas psicopáticos. Y justamente el Poder Judicial también debería de detectar esto a través de todo esta maquinaria de Instituto de Medicina Legal que posee tanto la Fiscalía también como el Poder Judicial. Los juzgados de familia tienen un equipo multidisciplinario. Podrían, con una pericia psicológica a través de las sesiones, determinar, por ejemplo, si una mujer está mintiendo en su condición de mamá y poniendo en riesgo la salud emocional, el bienestar familiar de sus hijos. Entonces, en realidad, es importante recalcar, por ejemplo, en esta orden de allanamiento, no voy a decir los nombres ni tampoco los códigos, pero sí voy a hablar del contenido. El juez ordenó que para que se permitan las visitas al padre y se debería desarrollar en el domicilio de la expareja. A veces sucede que los regímenes de visita son ordenados en el domicilio de la expareja, pero a veces son en la casita de encuentro del Poder Judicial, es decir, en un ambiente donde hay psicólogos adecuado para los niños, en una hora determinada, la madre tiene que llevar a los niños y el papá asistir. Entonces, en este espacio a mí me parece que es lo más correcto en cuanto hay denuncias, por ejemplo, de violencia, denuncias falsas. ¿Por qué? Porque si es en el domicilio, lamentablemente la señora se las va a ver la forma de grabar, de generar conflicto y no hay una vigilancia. En cambio, si se hace el régimen de visita, por ejemplo, en la casita de encuentro, en el lugar que el Poder Judicial proporciona a los papás, en realidad sería lo mejor en cuanto a estos problemas tan complicados de denuncias de violencia, no calumniosas. Entonces, es importante recalcar esto en cuanto si alguien está por ahí pidiendo su régimen de visita y ve que la señora, ¿no? O el señor, ¿no? Es pues un histriónico, un narcisista y suele mentir y hacer calumnias, entonces lo mejor es justamente pedir su régimen de visitas dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, ¿para qué? Para que esté en este entorno de psicólogos y también asistentes sociales, todo un equipo multidisciplinario. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en el caso que citamos la semana pasada del papá que ganó la tenencia de su niña, en realidad, dentro de, él visitaba a su niña dentro del Poder Judicial, en la casita de encuentro. Y aún en medio de estas visitas vigiladas, la señora se las arregló para decir y para calumniar a la psicóloga y al papá, al decir que el papá había tocado indebidamente a su niño frente a la psicóloga y la psicóloga no había hecho nada. O sea, cuando muchas veces estos, mejor dicho, la gran mayoría
de veces y también siempre debería ser grabado. Es decir, todo debería ser vigilado. Y no tuvo éxito, pues, la denuncia falsa, ¿no?, calumniosa a la psicóloga y al padre, porque todo está vigilado, todo está controlado y esa denuncia falsa no procedió. Entonces se tiene que llegar a esos niveles, en realidad, con ciertas personas que tienen esta patología de ser psicópatas, porque no podemos ubicar otro nombre, ¿no? O otro tipo de, vamos a decir, de patología con respecto a sus cuestiones psicológicas de algunas personas que tienden a decir demasiadas mentiras y empezar a pensar de que todo el mundo tiene que creerle sus mentiras o imponerle a otros sus mentiras. Entonces, en realidad esto es muy real, ¿no? Es totalmente palpable. Podemos nosotros esto prácticamente verlo casi a diario con respecto a estos casos donde estas señoras y también hombres, o sea, repito, porque esto no es una cuestión de género, en realidad hay esta problemática en cuanto hay regímenes de visitas. Entonces, lo mejor muchas veces va a ser que las visitas sean en el mismo Poder Judicial para no generar este conflicto y finalmente los niños terminen siendo más afectados. Ahora, es importante que también tengamos en cuenta que muchas veces estos allanamientos podríamos decir que van a de alguna manera violentar a los niños porque van a tocar la puerta, va a aparecer la policía, pero frente a ya la violencia sistemática que van sufriendo los niños al ser obstruidos, al tener de repente un padre o una madre totalmente violenta, es necesario que actúe la ley y es necesario que estos niños sean puestos a buen recaudo, o en todo caso, que se inicie una variación de tenencia de inmediato, ¿no? O en todo caso, si es que ya hay una orden de tenencia, se ejecute la tenencia, justamente porque no se puede permitir que los niños de alguna manera vivan con su agresora o con su agresor. No sé si ya ingresó nuestro invitado. ¿Ya ingresó el invitado? Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Ricardo, tú eres un papá obstruido, ¿no? Tú en realidad has sido uno de los casos importantes que presentamos en el Poder Judicial a razón de toda esta problemática de familia dentro de nuestro sistema de justicia. Dime, cuéntanos un poquito tu historia, cómo comienza esto de ser un papá que ha sido obstruido sistemáticamente por su expareja y cuéntanos más o menos cómo es que inicia tu gran historia, por así decirlo. Bueno, ante todo, Verónica, gracias por la invitación, gracias por ayudar a nosotros, los padres, que estamos siendo obstruidos por la ineficacia, ineficiencia del sistema judicial y del Ministerio Público. Bueno, la persona que me denuncia falsamente es mi ex pareja, que se llama Fiorella Aguilar Caloyero. En el 2019 empezó con una batería de falsas denuncias, primero por una denuncia de violencia psicológica y después empezó a agrandar sus denuncias hasta el término de llegar a denunciarme hasta en 3 oportunidades que he violado a mi hija y a mi hijo. Denuncias totalmente falsas que fueron objeto de investigaciones en el Ministerio Público, sometieron a mis hijos a evaluaciones físicas, psicológicas, cámara Gesell, todo con resultados negativos y emitiendo pronunciamientos que mis hijos estaban siendo manipulados e influenciados por el entorno familiar, ¿no? En este caso la figura materna. Pese a que todas estas informaciones se ingresó al Poder Judicial en un proceso de tenencia que tenemos en el 10º Juzgado de Familia de Lima, el Poder Judicial sinceramente es una burla. Es una burla porque al saber que unos niños están siendo violentados por su progenitora, permiten que sigan con esta persona. Me otorgaron un régimen de visitas que nunca se cumplió. Se ha ingresado al juzgado de familia más de 600 constataciones policiales
y en 2 años han hecho 3 apercibimientos. Hace 2 meses atrás se ha hecho un allanamiento en un domicilio que supuestamente estaban viviendo mis hijos, en el cual no se encontraban mis hijos. Ingresó el Poder Judicial, ingresó la policía, hicieron un recorrido en un domicilio en La Molina y no habían rastros de ropa, no habían rastros de pertenencias de niños, de cosas, de juguetes. Es decir, mis hijos no estaban viviendo en ese domicilio. Y estas informaciones ya se les había dado a la jueza de familia para que emite un pronunciamiento, un apercibimiento más coercitivo. Sin embargo, se burlan y se siguen burlando de nosotros, pensando pues que nuestra inteligencia es nula y que no sabemos defendernos. En paralelo tenemos un proceso de suspensión de patria potestad porque después de que me denuncian falsamente por violación, la persona de Fiorella Aguilar, madre de mis hijos, somete a mis hijos de manera particular en un periodo de 6 meses a que mis hijos sean evaluados por psicólogos que no eran convocados ni por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial, psicólogos de parte, simulando cámaras Gesell, alterando la verdad intencionalmente y revictimizando a mis hijos, insertando en sus mentes actos de violencia sexual que nunca ocurrieron. Y producto de esto, se hacen procesos penales contra la madre, ¿no? Y se hace un proceso de suspensión de patria potestad en aplicación del artículo 75 inciso H, en el cual si un progenitor tiene un proceso abierto en agravio de sus hijos, automáticamente se le suspende la patria potestad. Y esta jueza, también del 10º juzgado de familia, pretende burlarse de la inteligencia de las personas, de los abogados y de mí, indicando otros artículos y diciendo que no va a lugar la medida cautelar. Y por esas razones hemos denunciado a esa jueza, hemos pedido acciones de amparo. En verdad estamos haciendo una serie de actividades entre marchas y protestas porque simple y sencillamente el Poder Judicial es una burla. Y esto no debe continuar. Ricardo, quería consultarte con respecto a tu expediente si tu defensa no logró solicitar una pericia de evaluación psicológica de personalidad a tu expareja, porque si ha habido mentiras sistemáticas durante el tiempo y tú has sido víctima justamente de estas mentiras gruesas, horrendas, ¿ha pedido esto tu defensa? Es correcto, justamente en el proceso de tenencia, que también se está llevando en el 10º juzgado de familia de Lima, se practicaron pericias psiquiátricas a mi persona y a Fiorella Aguilar Caloyero, y la pericia psiquiátrica es contundente. Dice que es una persona narcisista, disocial, con ideas de tendencia elusiva, manipuladora y que utiliza su inteligencia para victimizarse y hacer creer forzosamente a las personas que es una víctima y que la tienen que defender. Básicamente han dibujado todos los rasgos de personalidad de los cuales hemos sido víctimas mis hijos y yo, porque justamente con estas características de personalidad es que ella ha impulsado estas terribles denuncias, macabras denuncias, argumentando hechos falsos. Sinceramente es producto de una mente enferma lo que esta persona ha realizado y ha utilizado a nuestros hijos ante el sistema para tratar de intentar violentarme, y gracias a Dios que he tenido una buena defensa para poder salir libre pues de estas falsas denuncias, ¿no? Que por cierto hay personas que lamentablemente pues no tienen la capacidad de poder defenderse y simplemente el sistema les cree estas falsas denuncias a las personas y simple y llanamente son absorbidas por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. Sin embargo, pese a tener el Poder Judicial, el juzgado de familia en el proceso de tenencia, esta pericia psiquiátrica, y pese a tener un comportamiento reiterado de más de 600 constataciones policiales, dio una tenencia compartida que es inejecutable, inaplicable, porque esta señora esconde a mis hijos, los tiene estudiando actualmente de manera virtual en un paradero que no sabemos.
Wow. En realidad es bastante fuerte tu caso porque es prácticamente un secuestro. O sea, es decir, ¿cómo es posible que el Poder Judicial actúe de esta manera en tu caso? En los otros casos también, y tu caso me hace recordar de un expediente donde hay una señora donde la misma Fiscalía de Violencia contra la Mujer la evalúa y arroja que es manipuladora, que es narcisista, que no le importan los derechos de los demás. O sea, literal la descripción. Entonces, pese a esta descripción, que lo hace la misma Fiscalía de Violencia contra la Mujer, o sea, no estamos hablando de otra instancia, pese a todo esto, la señora continúa agrediendo a su hijo y continúa custodiando a su niño, que es la víctima. En este caso, tus dos hijos. Ahora, con respecto la última resolución de allanamiento, porque mencionas que ha habido varios, ¿qué es lo que dice el Poder Judicial? ¿Qué es lo que menciona? Bueno, la Corte de Lima hizo un exhorto a la Corte de Lima Este para que se haga un allanamiento con apoyo de la policía. Se hizo el allanamiento y ingresamos al domicilio donde supuestamente estaban viviendo mis hijos con el Poder Judicial y con la policía, y como lo he informado hace un momento, no se encontraban mis hijos, no se encontraba la señora, no se encontraba ropa, juguetes, o sea, mis hijos nunca estuvieron ahí. Todo esto ya el exhorto ha sido devuelto a la Corte de Lima hace un mes y medio, y sin embargo, pese que he ido a entrevistarme verbalmente con la juez y le he informado, señor, no se preocupe, ya voy a resolver, señor, no se preocupe, la siguiente semana, y siguen pasando los meses y siguen estirando esta situación en la cual los únicos agraviados son mis hijos, porque los están privando de la figura paterna, los están ocultando, los están escondiendo, y todo esto, como lo he mencionado, ya es de conocimiento del Poder Judicial. Y lo único que estamos esperando es que se haga justicia para mis hijos, que el Poder Judicial accione de una manera correcta. Esa misma jueza de familia, Portocarrero Arangoitia, del 10º Juzgado de Familia, esa misma jueza de familia ha denunciado a Fiorella Aguilar, ha remitido copias al Ministerio Público por desobediencia a la autoridad. ¿Y cómo es posible que esa misma juez de familia otorgue una tenencia compartida y en su resolución indica: quiero enterarme una vez más que incumple el régimen de visitas? O sea, de 600 veces que tiene conocimiento, y es más, que se ha hecho un allanamiento, da una tenencia compartida, es algo en verdad ilógico, injusto. ¿De qué clase de abogado estamos hablando? En verdad es una juez psicópata también, porque en verdad, si no toma una acción inmediata, buscando el interés superior del niño, del mismo que de esta persona. Claro, imagínate que fuera al revés y que tú fueras el que ha secuestrado a tus hijos, el que no cumples, que ocultas, que tú hayas utilizado, instrumentalizado a tus hijos, que fuera al revés, o sea, es decir, que el hombre, como padre, hubiera cometido los delitos que ella ha cometido. Automáticamente hasta estarías preso. Simple, Es simple. correcto. Simplemente, sí, Sí. es correcto. Me estarían haciendo una orden de búsqueda de captura, me estarían buscando, me Con orden de tratarían captura. pues de... Sí, claro, inmediatamente. El sistema en verdad actúa de una manera injusta, incorrecta, ¿no? O sea, y lamentablemente es una pena, o sea, hay un sesgo de género total, Sí. un sesgo de género total, y sinceramente no hay justicia en nuestro país, no hay Vi, justicia, y sinceramente aquí, en verdad, el interés superior del niño es una tinta muerta escrita en los papeles de los jueces del Poder Judicial. No hay justicia, no existe el interés superior del niño. Ahí lo que existe es una sinvergüenzada, en verdad. Las resoluciones que hacen y que emiten, nadie las cumple, y menos el Poder Judicial hace que se cumplan. Y eso también es parte del problema que está pasando, me está pasando a mí y también a muchas personas. Las resoluciones no se cumplen y el Poder Judicial no toma las acciones coercitivas que sean pertinentes y oportunas para salvaguardar a los niños, que es lo que todos buscamos, que los niños crezcan en un ambiente de paz, con acceso a ambos padres, porque eso es lo que necesita un niño para crecer saludablemente, pero sin embargo el Poder Judicial no toma las acciones. claro, en este caso se ha demostrado, ¿no? Leí tu
la última resolución que hace la jueza y dice tenencia compartida. ¿Cómo es posible que pida tenencia compartida para alguien que está ocultando a sus hijos? O sea, es increíble y me hace recordar otros expedientes ahora mismo que también están en lucha. O sea, no estamos hablando de expedientes pasados, ¿no? De años atrás, ¿no? Estamos hablando de expedientes actuales, es decir, que ahora mismo hay muchos padres que están siendo violentados por el sistema. Es decir, es una violencia sistemática, institucional, en agravio de muchos padres de familia y por un sesgo ideológico de género que capacita al Poder Judicial y que lo defienden con todo. Es decir, es increíble la forma como defienden este tipo de ideología de manera política dentro del Congreso de la República, entre otros estamentos del Estado. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que supuestamente debería de velar por esa niña que ahora mismo está secuestrada, que es tu hija. ¿Cómo ha actuado el Ministerio de la Mujer en tu caso? Sinceramente, el Ministerio de la Mujer, que también ha tenido conocimiento de todos estos actos macabros que ha hecho la madre de mis hijos, Fiorella Aguilar Caloyero, simple y llanamente no hace nada. Es más, el Centro de Emergencia Mujer es una vergüenza, en verdad. Es una institución que sirve solamente para fomentar, para impulsar falsas denuncias. Los abogados que trabajan ahí y los psicólogos que trabajan ahí, sinceramente son una vergüenza. Simple y llanamente buscan la manera de acusar y de impulsar falsas denuncias contra padres. ¿Cómo es posible que una abogada del CEN, que tiene conocimiento del archivo de una falsa denuncia de violación y tocamientos indebidos, que ha sido partícipe de la cámara GESEL, que ha tenido conocimiento de las pericias físicas de integridad sexual, que todo sale negativo, haga y fomente que los abogados, que los psicólogos del CEN reevalúen a mis hijos después de un mes y medio de haber sido evaluados oficialmente para que saquen informaciones, informes psicológicos adulterados, en los cuales en los informes son totalmente diferentes a los informes oficiales del Instituto de Medicina Legal, prácticamente inculpándome y tildándome de agresor de mis hijos, y con eso reabren las carpetas fiscales, extienden los procesos de investigación, hacen que declaren los psicólogos, y al final le cargan la mochila a una persona que en verdad no ha cometido ningún acto ilícito. Y justamente en este momento las abogadas del CEN que han patrocinado a Fiorella Aguilar Caloyero y las psicólogas que han hecho estos documentos con contenido adulterado están actualmente en un proceso penal, en un juicio oral, y espero que se haga justicia. Espero que sean sentenciadas, y yo sinceramente voy a hacer público todos los documentos, todos los videos que tengo de estas personas que han actuado de mala fe, ¿no? Pagadas, supongo, en verdad, impulsando actos macabros, falsos, del Ministerio de la Mujer, porque el Ministerio de la Mujer, sinceramente, no debería ser un Ministerio de la Mujer, debería ser un Ministerio de la Familia, que defienda tanto al padre, a la madre y principalmente a los niños, no solamente que admitan pues a mujeres que quieren hacer uso y abuso de las acciones legales, avaladas por abogados y psicólogos que emiten documentales con contenido falso. Y ese es nuestro Ministerio de la Mujer actual. Tiene un séquito de personas que trabajan para ellos, para que impulsen acciones falsas, para que impulsen documentos con contenido falso, y eso debe parar. Para mí ese es el Ministerio de la Mujer actual. Ricardo, hace unas semanas atrás nosotros expusimos un caso muy similar con respecto al Ministerio de la Mujer. Es específicamente el SEM de Laura Cayer. La abogada del Ministerio de la Mujer del SEM de Laura Cayer impulsó una denuncia falsa contratando y adheriendo una pericia, un informe falso de un médico de parte sentenciado. Es decir, nosotros pusimos en el expediente que había un médico de parte que había sido sentenciado y que estaba actuando dentro del expediente oficial, y lamentablemente el Poder Judicial no ha hecho absolutamente nada con respecto a este médico particular que tiene varias sentencias de falsedad. Imagínate el Ministerio Público admitiendo a un señor que está sentenciado, que debería estar en la cárcel.
Imagínate, está seguramente con algún tipo de medida especial, por eso es que no está ahora mismo en prisión, pero sus sentencias inclusive están expuestas por todos lados, están justamente en el internet. O sea, cuando nosotros vimos que había una sentencia contra este médico de parte y que el Ministerio de la Mujer estaba utilizando esto, la verdad es que nos sentimos sumamente indignados y nosotros damos fe de lo que tú dices, exactamente, ¿no? Hay muchos centros de emergencia mujer, no sé cuántos estarán denunciados, pero creo que tu denuncia suma a esta denuncia que nosotros tenemos justamente esta abogada por falsedad, por obstrucción, o sea, son ilícitos penales en las cuales ella está como imputada, es decir, la abogada del Ministerio de la Mujer, por lo tanto, la institución del Ministerio de la Mujer, pero Es correcto. todo está como que congelado, es decir, siguen y siguen tratando de encubrir, de cubrir y de cubrir a estas funcionarias que en realidad deberían estar tras las rejas después de haber actuado de esa manera en contra de los ciudadanos. Imagínate que este Ministerio de la Mujer en provincia ha actuado de manera también totalmente violenta en contra de los niños de parte de la UPE. También nosotros expusimos un caso acá de una niña que había sido secuestrada por el Ministerio de la Mujer, por la UPE. Entonces, en ese sentido, damos fe por completo de lo que tú dices y la pregunta final sería, qué es lo que tú ahora mismo estás solicitando al Poder Judicial como urgencia, como para que hagamos como una especie de SOS y esto podamos replicarlo en las redes sociales? Sinceramente, yo ruego a los operadores de justicia que realmente hagan justicia y que apliquen el principio de inmediatez, ¿no? Con la finalidad de la búsqueda del interés superior del niño. Si ya tienen conocimiento de acciones ilícitas, ilegales, en agravio de menores de edad, nuestro sistema debería tomar acciones que sean eficaces, rápidas, no esperar, no alargar los procesos, porque los más perjudicados son menores de edad y se les está truncando su desarrollo psicológico. Y esto es lo que yo pido para que los operadores de justicia sean más firmes y tomen acciones oportunas. Principio por el interés superior del niño. Eso es básicamente lo que yo estoy pidiendo. Y retomando un poquito lo del CEN de San Isidro, que es donde yo tuve los temas que están denunciados, sinceramente, para terminar, Verónica, básicamente es muy preocupante, muy triste que supuestos profesionales abogados, que supuestos profesionales psicólogos se burlen de las personas, se burlen de la inteligencia de las personas y quieran impulsar acciones maquiavélicas y macabras, ¿no? Contra personas que en verdad no han cometido ninguna acción en agravio de sus propios hijos. Y esto es una situación que debe ser analizada por los ministros, por los operadores de justicia y también deben tomar acciones contra esas personas. Ningún profesional que tenga contacto con un menor de edad y que haya hecho alguna acción ilícita debería mantener un título y que pueda seguir emitiendo documentos que tengan algún tipo de valor en el sistema. No debería seguir. Y eso también es algo por lo que yo quisiera que nuestros operadores de justicia también se pongan firmes, ¿no? Listo, Ricardo. Como nota final, en realidad este caso es bastante similar a muchos otros que hemos estado viendo. Ricardo es un papá que ha ido al Congreso a enfrentar justamente al sistema que él mismo ha vencido legalmente, ¿no? Con una defensa impecable, pero que lamentablemente no se ha podido hacer justicia en el sentido de la captura de esta señora como debería de ser y el puesto a buen recaudo de sus dos niños. ¿Por qué? Por un sistema totalmente feminizado, ¿no? Con una especie de ideología instalado desde los más altos estamentos del Poder Judicial que empapan a todo el sistema de justicia con una capacitación que se llama enfoque de género. Entonces, nosotros ya estamos viendo en resultados concretos
de cómo es que este sistema está operando a través de su política de género. Y lamentablemente es tan deplorable como sucede en otros países. Ricardo es un ejemplo y finalmente yo quisiera que Ricardo haga un llamado o los otros padres de familia que tengan estos casos similares para que nos puedan escribir y finalmente podamos juntar más expedientes. Tenemos un sinfín de expedientes, en realidad, Ricardo, son varias agrupaciones y movimientos inclusive que se han levantado en contra de este sistema, justamente porque han sido atropellados, porque han sido vejados y también porque han omitido el interés superior del niño, que es lo principal, o sea, lo más preciado y lo más vamos a decir, protegido para un papá o mamá son sus hijos. Y imagínate que tocarlos a ellos es terrible para un papá que realmente ama a sus hijos o una madre que realmente ama a sus hijos. Porque esto no es una cuestión de género tampoco. Hay padres, y esto hay que aclararlo, sí hay padres obstructores, hay padres maltratadores, hay padres que no les importa a sus hijos y que no les dan inclusive alimentos o ven la forma de eludirlo, pero también hay padres de familia que ahora mismo están luchando para poder ver a sus hijos y se están enfrentando al sistema. Un llamado, Ricardo, como para terminar. Bueno, padres y madres que tengan ineficacia y alcance de justicia de nuestro sistema, tanto Poder Judicial y el Ministerio Público, unámonos, juntémonos, hagamos una lucha para que estas injusticias en agravio de nuestros hijos no sigan ocurriendo. Si luchamos juntos, si nos unimos, yo creo que podemos llegar a alcanzar que se haga justicia para nuestros hijos, en búsqueda, como lo dijo Verónica, del interés superior del niño. Hago un llamado a la Corte de Justicia de Lima, a la segunda sala de familia, al doctor Edgar Padilla. El día de mañana es la audiencia por el proceso de tenencia, por la apelación de sentencia. El doctor Padilla, dentro del expediente judicial, tiene una pericia psiquiátrica que dibuja la personalidad de Fiorella Aguilar Caloyero. Dentro de ese expediente judicial están más de 600 constataciones que no me han dejado ver a mis hijos. Dentro de ese expediente judicial están toda la batería de falsas denuncias que han hecho contra mi persona y han utilizado a mis hijos. Doctor Padilla, le ruego que haga justicia, aplique el famoso interés superior del niño que usted coloca en sus resoluciones. Por mi parte eso es todo y me uno a la lucha de todos los padres que están peleando por sus hijos. Y también me pueden contactar y yo también dentro de lo que yo pueda y esté al alcance de mis manos los voy a ayudar. Gracias, Verónica, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por tu lucha, por tu pelea. En realidad, nosotros, desde este programa, nosotros hemos tratado de mostrar y de poder poner en vitrina todo este entramado de corrupción ideológica que hay en el Poder Judicial y también corrupción, porque si hablamos de un médico particular que está sentenciado por cohecho, falsedad genérica y sigue actuando como si nada en la fiscalía y adheriendo información como si se tratara de un médico probo, en realidad estamos hablando de una justicia totalmente corroída y con mucha corrupción. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que esto se divulgue. Y lamentablemente en las plataformas de señal abierta no tenemos esa apertura, pero tenemos las redes sociales. Podemos replicarlo por todo lo que podamos para que finalmente se haga justicia para estos padres, para estos niños y también para algunas madres que también están sufriendo este mismo flagelo del sistema que lamentablemente no actúa con eficiencia. Esto ha sido nuestro programa de hoy, justamente miércoles en alusión a la semana pasada que han celebrado o hemos celebrado todos el Día del Papá y tristemente muchos papás luchando, peleando por sus hijos, pero que en algún momento se va a hacer justicia. Como para poder alegrar la tarde, uno de los papás que fue acusado falsamente con una denuncia tan aberrante como un abuso sexual y tocamiento indebido, se archivó su caso y el Poder Judicial, a través del sistema de justicia de familia,
ha solicitado la tenencia completa para la niña en favor del papá. Es decir, el papá ha ganado la tenencia total de su niña, un expediente que todavía no lo puedo contar en código y tampoco decir los nombres por una cuestión de proteger a la niña que ahora mismo está siendo también secuestrada por su mamá, ¿no? Pero me alegra mucho porque este caso inclusive lo he ido relatando durante tanto tiempo. Esta niña ya está con una orden de poder regresar con su padre y la tenencia que ganó el papá es la tenencia completa, es decir, no hay tenencia compartida y más bien lo que sí está solicitando el papá seguramente vía penal es que la señora pueda ser juzgada como corresponde al secuestro, abuso, maltrato de su pequeña hija. Entonces, esto como que una noticia importante y también a la vez que alegra un poco a esta lucha, porque hablamos de cientos y cientos, no sé si miles, de papás que ahora mismo están peleando no solamente el régimen de visita. Empezamos el programa diciendo que teníamos pues un caso de allanamiento de régimen de visita, de incumplimiento de régimen de visita, y en realidad dijimos bien claro de que detrás de estas obstrucciones hay denuncias calumniosas, hay denuncias injuriosas y falsas, ¿no? Por lo general funciona así. Cuando hay algún tipo de obstrucción, sucede que hay detrás de esto toda una serie de denuncias falsas. Esto sucede en toda Sudamérica. Y curiosamente, en México lo que se está haciendo es generar una ley que solamente favorece a la mujer en cuanto hay alienación parental, ¿no? Llamado la ley vicaria. No se debe de avanzar en este tipo de políticas en nuestro país, es decir, hay que tratar en lo posible de que la razón y finalmente el sentido común prime dentro de la justicia, porque no es correcto que un juez diga que porque es la madre vamos a esperar su última desobediencia para actuar como corresponde. O sea, es increíble que una jueza hable en estos términos y en documentación y decir, vamos a esperar que de pronto sea la última, o sea, después de 600 constataciones de desobediencia, la jueza está esperando el último. Es Increíble, increíble, es increíble. increíble lo que sucede en el Poder Judicial y en desprecio total a la infancia. Y por otro lado, ¿no? Están hablando pues de la infancia, de la selva. Es que en realidad toda la infancia en nuestro país no está siendo tomado en prioridad, en interés superior, como dice la ley, como especifica nuestra ley. Pero la legislación peruana es clara. O sea, hay toda una legislación al respecto, pero no lo cumplen. No lo cumplen porque, por otro lado, políticamente están trabajando en cuestiones de género, que son cuestiones totalmente ideológicas. Eso sería todo por hoy. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Verónica, gracias por invitarme y reitero mi pedido a todos los padres y madres que quieren luchar porque se haga justicia por nuestros hijos. Unámonos. Juntos y unidos somos más fuertes. Gracias, Verónica, que tengas un buen día. Gracias a todos. Hasta luego.